El día que el periodista deje de leer, yo no tengo por qué contratar a un periodista. Sí, ya tengo inteligencia artificial. Yo creo que este es el momento más difícil para ser periodista. Que antes los medios de comunicación eran los reyes de la información, los reyes de las noticias, y es como que ha perdido esa fuerza. Porque hay muchos periodistas que son influencers y hay muchos influencers que se creen periodistas. Pero el problema está en los periodistas que no son periodistas, que no tienen, no digo que sean malos, pero no tienen la percepción de lo que es ético a la hora de informar. Y eso hace que las redes sociales estén cargadas de morbo. Mucha gente como que informa cuando en realidad lo que está haciendo es deformar. Ahora pues la primicia ya no existe. Por más que los años pasen, los medios se transformen y sus estructuras cambien, la esencia de esta noble profesión sigue aún vigente. Por esta razón, no es correcto quedarse únicamente en el hoy, donde prima el ya tecnológico y se olvida el desarrollo del ayer. Acompáñame a este viaje en el tiempo a recorrer los últimos 30 años del periodismo paraguayo. El 29 de septiembre de 1960, Canal 9 de Teresa Rocorá, primera televisora paraguaya, cumple su quinto año de vida. En 1988, el SNT participa en una de las más grandes coberturas en la historia de los canales paraguayos, la visita de Juan Pablo II. A través de la red Unicron, posteriormente se hace lo mismo con la programación completa. ¿Qué hacer? La ciudad de Pilar, histórica, activa y hospitalaria, es depositaria de nuestro emocionado homenaje en este día, en que abrimos nuestro diario Contacto. A la Dirección Postal Universal entidad con sede internacional, sobre los objetivos que llevaron a la creación y el cumplimiento de los planes previos. Final de protección a las personas excepcionales dependientes. Mi país están juntando dinero para construir ellos mismos casas en sectores marginales. Esto pasaba esta mañana en varias esquinas de Asunción. 600 millones de guaraníes. La máquina de escribir como punto de partida y las complicaciones para acceder a ciertas fuentes nos sitúan en los años 90, la última etapa analógica del periodismo. Hasta que en 1996 llega el Internet y con él la incorporación de las computadoras a las salas de redacción. El diario Ese Color fue el pionero en este movimiento. Pero, ¿cómo era el periodismo en los 90? Bueno, cuando yo empecé en el diario se utilizaban máquinas de escribir. Cada periodista tenía una máquina de escribir. Tenías una hoja y en lo posible tenías que redactar sin cometer errores. Si cometías errores en la redacción, bueno, siempre estaba la opción de utilizar la X para borrar lo que estaba mal. Pero lógicamente no tenías toda la ventaja que se tuvo posteriormente con la incorporación de las computadoras, que también llevó su proceso para que nos adaptemos en el sentido del debate que se había dado cuando incorporaron las computadoras, era cómo iba a afectar nuestra vista y qué tipo de prevenciones iba a adoptar la empresa. Todo eso llevó un debate en el sistema laboral y desde la perspectiva de nuestros derechos como trabajadores. Fuimos adaptándonos, eso facilitó muchísimo el trabajo en la redacción. Y la única manera de conseguir un dato que no estuviera alojado en el cerebro era recurrir a una biblioteca y aún quizás esa biblioteca que tuviéramos en la redacción no fuera suficiente y había que recurrir a otro sitio. Yo no creo que haya cambiado la labor de la tarea periodística. Sí, eran otros tiempos, sí, no se contaban con las herramientas que hoy día se tienen. Se dejó de viajar, de ir a ver, por ejemplo, un desalojo. Antes nosotros íbamos a las ocupaciones de tierra, cuando había un problema con los pueblos indígenas íbamos hasta esos lugares. Hoy se pide si alguien tomó algún, como todo el mundo tiene un teléfono móvil,
Entonces se pregunta por ahí si alguien tomó algún videíto, si tiene a mano, y qué sé yo, se pierde mucha calidad también en ese sentido. Entonces la tarea era salir de cobertura con una grabadora, pilas, anotadores. Yo comencé haciendo periodismo con máquina de escribir, imagínense. Y era ir a la cobertura, grabar, anotar, volver al diario, desgrabar lo que se podía, empezar a escribir y eso, digamos, se publicaba al día siguiente. La radio era básicamente tener un horario, hacer la cobertura, se entraba en ese momento con radios, las radios, digamos, el walkie-talkie que se conocía, y el periodista de radio iba a la cobertura, hacía lo mismo en vivo, entraba unas 4 o 5, dependiendo, digamos, de la actividad, veces en un programa y luego terminaba su jornada. Y en la televisión prácticamente lo mismo, iba a grabar, enlaces en vivo en algunas ocasiones eran mucho menos y generaban sus contenidos para el noticiero que generalmente eran 2 o 3 máximo del mediodía a las 8 y algunos canales a la noche. ¿Verdad? O sea, mi celular no tenía internet, era para hacer llamadas y mandar SMS, ¿verdad? Para eso yo tenía el celular. Imagínense que no existía esto, o sea, necesitaba sí o sí una súper agenda muy completa, ¿verdad? Con todas mis fuentes y confiar muchísimo en mis fuentes. O sea, yo no tenía Twitter para entrar a buscar qué dijo en tal medio, o era acá con mi radio y acá llamando a mi fuente, ¿verdad? Era la única forma de tener la información, ¿verdad? Solo imaginen por un momento un suceso que acontecieran, no sé, en Ayolas o en Encarnación, y que se tuviera que llegar con una foto desde ese sitio hasta Asunción. El tiempo que llevaba ese proceso era el tiempo que llevaba a viajar de un lugar a otro. Teníamos una mesa de reunión todas las mañanas muy temprano y cada cronista planteaba qué tema se podía generar hoy, ¿verdad? Porque vos ya eras muy experto en tu área, ¿verdad? Por ejemplo, los días que a mí me tocaba economía, yo sabía, los martes había reunión de equipo económico, me tenía que clavar en el Ministerio de Hacienda, pero era yo la que le planteaba a mi jefe mis temas, ¿verdad? O fuera de rutina lo que yo podría generar, ¿verdad? Che, jefe, qué sé yo, el dólar está muy alto. Hagamos un informe sobre el dólar, ¿verdad? Listo, le llamo ya a gente del BCP o llamo a algún economista y lo hacemos, ¿verdad? Las fuentes, las personas físicas, así como también a los libros, documentos, archivos, a ciertos lugares, instituciones. Eso, por ejemplo, fue cambiando. Acceder a esas fuentes significaba traslado físico, presencial y tiempo. Entonces, sí era distinto. Se preparaba más. Bueno, necesitaba sistematizarse mejor, conocer más de la técnica periodística, seguramente para aprovechar eso que le podría llevar varios meses, semanas, días de investigación. Entonces necesitaba ser más sistematizado, más organizado seguramente. Empecé a trabajar en radio en el 2000 y nosotros no teníamos todavía nada digital, ¿verdad? Mi celular, ponerle que era un Ericsson así grandote, era lo más digital que tenía, ¿verdad? Después el walkie-talkie analógico, era lo más digital que tenía, pero todavía recibíamos la noticia internacional por cable. O sea, nosotros no teníamos internet full para recibir la noticia internacional. Era y el cable era de F y eso que teníamos que recibir la noticia, tipo fax. Dentro del periodo de transición se destacan 3 hitos importantes que marcaron la hoja de ruta de la transformación digital. La primera etapa se desarrolla en los años 90, cuando se produce la incorporación de nuevas tecnologías al ejercicio de la profesión. Más tarde, en el año 2000, los medios de comunicación integran un plantel de periodistas exclusivamente para el portal digital, que en sus inicios se dedicaba a difundir noticias breves. Finalmente, la tercera fase culmina con la adopción del modelo multimedia. La otra transición, reitero, muy importante, es la de la velocidad en la transferencia de información. Fundamentalmente a nivel nacional, fotos y textos. La otra transición que para mí es la más relevante es la posibilidad del periodista de acceder a datos para la construcción de su historia, para la redacción de su historia. Que es que hay un feedback inmediato, o sea, la interacción
que antes se daba, uno publicaba algo y 24 horas después te llegaba una carta al director. Lo que hizo este proceso fue acortar distancias y también optimizar recursos humanos. En vez de vos tener que contar en tu empresa con chofer, con camarógrafo, con cronista, donde tenés a una persona haciendo eso. Y considero que los profesionales que se instruían, se capacitaban en su utilización, le sacaban un provecho como la tecnología lo permitía en su tiempo, porque la mensajería era bastante básica, más bien servía para los correos electrónicos y la información era bastante escasa de lo que se tenía y que podía ser útil. Internet, es cierto, es mucha información para la ciudadanía en general, pero tenía más bien un sentido casi lúdico, de entretenimiento, de informaciones generales y no muy especializado, pero servía, por supuesto, de fuente para los profesionales de la prensa. Tradicional del diario, bueno, miraba al principio con cierto recelo, no digo temor porque creo que la gente se va adaptando sin problemas, sino el tema era cómo yo encajo en esa nueva manera de trabajar. No sé si llamarle desventaja o es casi un acto de justicia, es que los medios de comunicación perdieron el monopolio de la información. O sea, antes la agenda prácticamente estaba fijada por los medios. Y a partir del 2006 es donde se convierte, digamos, como una especie más de multimedia. Eso generó, primero, nuevos puestos laborales, ¿verdad? Porque era una nueva sección. Y generó un conflicto porque a partir del 2006 y hasta el 2012, más o menos, 2013, era como que los medios de comunicación trataban de integrar esas dos salas y eran prácticamente incompatibles, ¿verdad? Por lo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Por el tema, primero por una cuestión profesional, por otra una cuestión laboral, una cuestión de contratos. A ver, haciéndolo simple, era uno entraba a un diario y tenía un contrato para un diario, pero te decían tenés que escribir también para el digital. Reitero, elaborar un material con cierta especialización en el pasado suponía una jornada de trabajo, digamos, ¿no? Hoy en día eso es acceder a un buscador y tenerlo. Desde su llegada y hasta esta hora, porque hoy lo que ayer era nuevo, era tecnología de punta, ya dejó de serlo. Pasa demasiado rápido el tiempo en lo que hace a lo que es estar de punta, exige mucho más. ¿Y qué significa por lo general, tanto para el periodista y para las empresas? Gasto. No había tiempo para que el periodista fuera a un curso de computación, digamos, ¿no? Había que hacerlo, aprenderlo durante el ejercicio. Cuando los diarios crearon sus periódicos digitales. Al principio era solamente levantar todo el contenido del impreso a la edición digital. Con el transcurrir del tiempo y cuando se crearon programas que permitían generar información en forma autónoma en la edición digital y crearon los periódicos digitales, ahí es que se produce esa separación. Entonces, cuando hablamos de un proceso de transición de analógico a digital, donde cada vez hay menos un factor humano, ahí es donde tenemos que decir, bueno, aquí tenemos que verlo acá. Vamos a utilizar un poquito el factor humano para acompañar y asegurar esta transición. Las transiciones siempre son buenas. Siempre. Tienen grados negativos, pero tarde o temprano terminan siendo muy buenas estas transiciones. En la actualidad, esta profesión, por más que intente no separarse de sus raíces, se encuentra envuelta en tantos cambios tecnológicos y en tantos cambios en la forma de hacerse, que esta fachada que envuelve por completo lo profundo de la profesión genera en los profesionales de hoy la duda de si el periodismo sigue manteniendo su esencia o ha cambiado por completo. Bueno, las redes sociales y los influencers, hay que hacer, digamos, como una distinción bastante puntual, digamos, porque hay muchos periodistas que son influencers y hay muchos influencers que se creen periodistas y las redes sociales hacen que todos tengamos una cuota de espacio dentro de la gran red, pero no todos ejercen el periodismo como tal.
Entonces hay herramientas que hacen la diferencia y esto se vuelve peligroso a la vez porque mucha gente como que informa cuando en realidad lo que está haciendo es deformar tanto datos, informaciones, hacen confusiones también en la mente de las personas a quienes llegan. Una radio hoy en día, las que tienen suerte tienen un pico de rating de 500 personas. Un influencer, vamos a ponerte Calle 7, te abre un live en Instagram, te tienen 3.000, 5.000 personas. Le ves a un influencer promedio, no, a una persona promedio en Instagram y tiene 1.000 seguidores. Estamos hablando de una persona promedia un mejor rating del que promedia las radios. Y eso habla mucho de cómo decayó el sistema de las radios. Sí, lo que siento que cambió mucho es como que ahora las redes nos van llevando a la cobertura. Es como que las redes nos estiran a los medios. Anteriormente las redes sociales eran un complemento, un patio de atrás de la información. Las redes sociales se nutrían de lo que producían los medios tradicionales de comunicación. Las redes sociales publicaban, comentando y tratando de ampliar un recorte periodístico. Si nosotros hablamos el domingo del tornado que sucedió el jueves, ya estamos atrasados. Pero podemos dar un contexto de qué son los desastres naturales en Paraguay, dar un resumen y dar recomendaciones. ¿Y dónde? Ya tenemos todo el esquema. ¿Dónde empieza el desafío? Ponerlo en un minuto. Hacer todo esto en un minuto. Porque las redes sociales, así como benefician la masividad de una noticia, nos juega en contra el tiempo de retención de audiencia. Por completo ese periodismo impreso. Yo todavía le doy unos años por el tema de que no se encuentra la manera de monetizar los medios digitales. Hoy en día con la inteligencia artificial también viene como un factor que le hace más acelerado lo que ya era este proceso, porque ya se habla de que ciertas redacciones poniendo un audio o tirando determinados datos ya te hace la inteligencia artificial, cosa que fácilmente de 2 años atrás, que ya es un pasado reciente, muy reciente, no iba a pasar, no iba a suceder. Este año yo quería hacer un posteo sobre los casos de feminicidio. Si yo quería hacer ese informe hace 20 años, yo me tenía que ir al Ministerio de la Mujer, tenía que buscar en todos los archivos que había. Yo acá entré, Google, me tomé media hora para ver caso por caso, entrar historia por historia, con eso pude armar un informe y un posteo re lindo. Y decía él, que en realidad lo que puede haber es un matrimonio entre los medios tradicionales y en ese momento decía Internet, yo le diría el entorno digital. Y explico, un diario papel va a tener su soporte digital, va a tener su radio, va a tener su canal, va a ser aire, va a ser de cable, va a ser de Internet, pero finalmente van a confluir todos en un mismo lugar. Hoy mucha gente cree que puede hacer periodismo porque tiene un teléfono de media gama, alta gama, y que puede reemplazar el papel de un periodista. Digamos, todo lo que puede proveerte Internet, cosa que anteriormente ni siquiera soñábamos. Hoy es una fuente casi inagotable de información para contrastar, para nutrirse, y luego, una vez amalgamado y amasado un poco la información, volver a distribuir ya como algo más sencillo, que tiene, digamos, como eje también el periodismo, que es dar a conocer aquello que puede ser algo difícil de digerir en otros términos técnicos o complicaciones propias, ¿verdad? También el tema de la infoxicación, es decir, la generación excesiva de información hace que se genere un problema respecto a determinar qué es lo importante, qué es lo interesante y qué no lo es. Hay una propensión a sobrevalorar todo lo nuevo que hay y descuidamos literatura, historia, descuidamos redacción, descuidamos el contarle ya que la mayoría de los chicos vienen por un problema del sistema educativo, vienen sin el hábito de la lectura. Un buen periodista va a ser un buen periodista si fue a la universidad o si no fue a la universidad. Un mediocre periodista va a ser un mediocre periodista haya ido a la universidad o no. O sea, en realidad, en gran medida, lo que hace a la formación del periodista es su capacidad de adquirir conocimientos en el curso del ejercicio del periodismo.
La ventaja que le da la universidad es que le sistematiza sus conocimientos, le ofrece una base para seguir creciendo y le ofrece herramientas básicas devenidas de la academia para la construcción de su tarea, ¿verdad? Antes nosotros nos íbamos a una cobertura, grabábamos, nos íbamos a tomar un café, nos sentábamos, redactábamos y al día siguiente salía la información. Hoy día eso es imposible. Hoy día ocurre algo en el Senado y tenés que estar informando automáticamente para que el diario digital donde estás trabajando o donde sea, o la radio o la televisión esté publicando. O uno mismo lo puede hacer desde sus cuentas. El tomar algo y hablar de los temas políticos, temas sociales y tal, eso desapareció, no sé por qué. Quizá está ligado con lo que yo les dije al principio, que nos robaron el tiempo. Hay roles en este periodismo moderno que se vieron sacrificados con relación al periodismo tradicional. La imagen del cronista en un medio totalmente digital es inexistente. Son muy pocos los medios digitales que tienen un cronista. ¿Por qué? Porque hay otros medios que ya se encargan de distribuir una noticia. Hay muchos medios de réplica hoy en día. Bueno, ven los diarios papel, tienen 20 páginas, ahora antes tenían así 120 páginas, y con almanaque era. Los fines de semana está cada vez más chiquitito, está cada vez más finito. Yo creo que coexisten. En algunos casos le está desplazando. Evidentemente, al diario de papel tradicional que conocíamos ya le desplazó. Y quedan los vestigios de un diario de papel que en su momento fue muy importante. Repito, se tiene la memoria de ese diario de papel, pero ya tenemos todas las bondades que nos ofrece el diario digital. Las radios continúan en su formato analógico, pero aseguran el acceso de las personas con la digitalización de las radios. Mientras las máquinas y pantallas avanzan a pasos agigantados, hasta el punto de querer reemplazar roles humanos, olvidando por completo la importancia del tacto y responsabilidad a la hora de cumplir esta vocación. Pero en eso donde interfieren nuestros sentimientos, que puede haber gente que te diga que el periodista no debe mezclar los sentimientos, pero para mí sí tiene que haber sentimientos cuando hacen informes sociales, como el ejemplo que te di de Cateura. Ahí todavía nos necesitan a nosotros los humanos, ¿verdad? A veces quizás él mismo te diga, bueno, estoy acá, tal calle, pasa esto. Pero también tenés el serio riesgo de que sea una noticia falsa, fuera de contexto, porque las redes sociales no tienen el proceso riguroso de la contrapregunta que tiene un medio tradicional. En resumen, se dio la vuelta a la torta. Antes las redes sociales utilizaban como fuente de información al periodismo tradicional. Hoy el periodismo tradicional utiliza como fuente de datos al periodismo. Uno no le perjudica al otro, se complementan. Siempre y cuando el factor humano sea de verificar, corroborar y de filtrar esa información o ese dato que se recibe. Hoy mucha gente cree que puede hacer periodismo porque tiene un teléfono de media gama, alta gama, y que puede reemplazar el papel de un periodista. O sea, yo siento que yo hice noticiero en el momento más libre del periodismo. Cuando los medios no pertenecían a políticos. Cuando sí, siempre tuvieron sus intereses. Toda la vida tuvieron sus intereses. Pero no era como ahora. De verdad, no era como ahora. Yo creo que les admiro muchísimo a los periodistas que están ahora. Pero sí siento que muchas veces son más papistas que el Papa, ¿verdad? Siento que muchas veces son muy arrastrados por los intereses de sus propietarios, ¿verdad? Y llegamos al fin de este recorrido, donde periodistas han expuesto sus conocimientos, experiencias y lado humano dentro de esta profesión. Y para finalizar, les quiero dejar una frase del famoso Richard Campuchinsky. Las malas personas nunca pueden ser buenos periodistas.